Bueno, continuamos con nuestro estudio de Efesios y el Ministerio Pasos de Esperanza está muy contento de estar con ustedes de nuevo. Y estamos mirando entonces la armadura de Dios como el ceñirnos de Cristo y el vestirnos de Él. Y vamos a continuar mirando ya observamos los tres primeros elementos y estamos entendiendo que disfrutamos a Cristo como la verdad que nos ciñe y también que disfrutamos a Cristo como la justicia que nos cubre y que nos protege en nuestra conciencia. Además, disfrutamos a Cristo como el firme cimiento del Evangelio de la paz, de las buenas nuevas. Y ahora lo vamos a seguir disfrutando como el escudo de la fe. Y Cristo mismo es nuestra fe. Como dice Hebreos 12:2, Él es el autor y perfeccionador de la fe. Al tomar a Cristo como nuestro escudo, somos protegidos de los dardos de fuego del maligno. Además, disfrutamos a Cristo como el yelmo de la salvación que cubre toda nuestra cabeza y como la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. Entonces, con esta introducción continuamos mirando cada uno de los elementos de la armadura de Dios, que es Cristo el Señor. Y el cuarto elemento es el escudo de la fe. Y dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Aquí Pablo no menciona la parte de la armadura, sino que también nos dice para qué está la armadura. Y la armadura es un escudo que se refiere a cómo nos cubre, nos protege toda la parte delantera del soldado. La armadura en el escudo es para resistir, está para cubrirnos, pero también está para resistir el avance del enemigo, el avance de sus maquinaciones, de sus propósitos, de sus planes, está resistido porque el escudo de la fe nos protege. Ahora mirábamos en hebreo que Cristo es el autor y consumador de la fe. Entonces Cristo es la fe. Entonces Cristo puede apagar todas las flechas que nos dispara el maligno. El ataque del diablo puede venir de cualquier lugar y eso no es importante. Lo importante es que al colocar el escudo en el lugar preciso nos protegemos de esos dardos de fuego del maligno. Una de las armas que el diablo usa con frecuencia es la duda. Y es la artimaña con la cual Él nos incita a que nosotros dudemos del poder, dudemos del amor, dudemos de la bondad de Dios. Y por eso la fe es el ejercicio de nuestro espíritu. Cuando nosotros ejercitamos nuestro espíritu en la fe, es porque recordamos quién es Cristo, qué hizo Cristo, cómo Cristo se ha movido en nosotros, cómo Cristo ha venido de manera gloriosa a trabajar en nosotros, como Cristo hasta aquí nos ha ayudado, como Cristo nos lleva de su mano, como Cristo nos alimenta, como Cristo nos nutre, como Cristo nos sostiene. Entonces eso alimenta nuestra fe y esa fe está activa en un momento en que Él venga a traer la duda, en que Él venga a colocar la inquietud de la incertidumbre y comience a propiciar dudas en nuestra mente. Entonces, la fe tiene que ser alimentada. La palabra del Señor dice que la fe se alimenta por el oír y el oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos habla de quién es Cristo, cómo es Cristo, cómo Él está dispensado, vaciado en nosotros, y sobre esa verdad de lo que Él es y sobre esa verdad de quién es Él, entonces nosotros usando esa verdad combatimos la duda, anulamos la duda, nos tomamos de esa certidumbre en ese momento en que haya esa inquietud del enemigo. El quinto elemento es el casco de la salvación.
Y cuando hablamos de casco, hablamos de algo que reviste nuestra mente. El casco protege la cabeza. Nuestra mente debe de estar llena de la certeza de nuestra salvación. Y sobre todo porque nuestra salvación es Cristo. En ningún otro nombre bajo el cielo hay salvación sino en el nombre de Cristo, porque ningún otro es mediador entre Dios y los hombres sino Cristo. Ningún otro es el camino que nos lleva al Padre sino Cristo. Entonces Cristo es nuestra salvación y esa certeza tiene que estar en nosotros. Tenemos que vivir cada día la vida de Cristo en nosotros. Tenemos que vivir como sus hijos. Tenemos que vivir como su pueblo santo, sus redimidos. Tenemos que vivir con la certeza que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y anclados en esa certeza, lleno nuestro corazón de gratitud por esa salvación, nosotros vamos a estar seguros de esta verdad. La palabra del Señor nos dice que además somos linaje escogidos desde antes de la creación del mundo, que somos un real sacerdocio, que somos una nación santa, que somos un pueblo que pertenece a Dios para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es nuestra realidad y por esta realidad nosotros debemos de estar seguros y tener esa coraza, esa casco de seguridad que se llama Cristo, nuestra salvación. El diablo siempre tratará de llevarnos a dudar de la salvación. Y un gran dilema hoy en la iglesia es que muchos buscan solamente ganarse la salvación. Y es que Cristo es la salvación. Y no se gana, Él se dispensa en nosotros y nos llena de esa salvación. Él lo hace por gracia, así lo dice Efesios en lo que hemos estado estudiando. Él lo hace por gracia. Entonces lo único que yo tengo que estar es seguro de aceptar esa gracia que es en Cristo Jesús y de recibir ese regalo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El sexto elemento de la armadura, que es Cristo, es la espada del Espíritu. Y dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Cristo. El Evangelio de Juan capítulo 1, desde el versículo 1 nos dice: en el principio era el verbo, era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. En el principio, pero la palabra se hizo carne, Cristo, y habitó entre los hombres y está entre los hombres. Vino a nosotros y está dispensado. Hoy la palabra de Dios, Cristo está dispensado en nosotros. Por eso dice que esa palabra es la palabra del Espíritu, porque esa palabra no está en letra muerta, es una palabra vivificante. Es Cristo en nosotros. La palabra que nos lleva a tener la senda marcada, la palabra que nos lleva bajo la lumbrera de su luz, la palabra que nos lleva mostrándonos el camino por donde debemos de andar. Esa palabra viva es Cristo en nosotros. Y hay una palabra aquí tremenda en Juan, porque dice que Él vino, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque la palabra, Cristo siempre trae luz, y donde viene la luz, los engaños, las mentiras, las artimañas son reveladas. Entonces la palabra siempre está para cortar la mentira, para destruir el pecado, para anular las artimañas del error. Por eso la Escritura nos dice que la palabra es penetrante, que la palabra es cortante, que la palabra es espada
de dos filos, porque la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ese es Cristo, la luz que vino a los hombres para mostrarle a los hombres quiénes somos en Él. Entonces, ciertamente la palabra de Dios es viva, es poderosa, es cortante, es como espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, y dice que está juzgando los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la manera en que el Espíritu nos guía es porque Cristo es palabra de vida en nosotros. Y frente a esa palabra, ¿cómo la usamos? Entonces hay que aprender a combatir las mentiras con la verdad, con la palabra, con Cristo, con esa palabra viva en nosotros. Y hay que permitir que esa palabra more en nosotros en abundancia. Cristo llenándonos de Él, estamos para ser preparados gloriosamente para estos tiempos de lucha y de dificultad. Vamos a ver lo importante de la oración en equipaje que Dios nos ha dado para ser su ejército y tener a Cristo en nosotros. Él es el que va como poderoso gigante delante de nosotros, porque Cristo dispensado en nosotros es la armadura completa. Bendiciones y continúa con nosotros en nuestra próxima entrega.